Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a revisar el tema sobre la regla de la cadena, una regla de derivación. Bien, vamos a ver primero qué dice el teorema de la regla de la cadena. Dice que si y es una función de u y es derivable, y u es una función también derivable pero de x, entonces y va a ser una función de g de x, una f de g de x, es una función derivable de x y entonces la derivada de y con respecto de x va a ser igual a la derivada de y con respecto de u multiplicada por la derivada de u con respecto de x. O su equivalente y tenemos la otra expresión como funciones. Bien, ok, es decir, la regla cuando la vemos de primera instancia parece un tanto complicada, pero el chiste o la intención es que para derivar a una composición de funciones, o sea, una función compleja, donde tenemos una función sencilla que está elevada, podría ser a una potencia afectada por otra operación, una multiplicación, división, un radical. Bueno, entonces nos permite eh, facilitar el procedimiento. Podemos derivar directamente, por supuesto, con las fórmulas que ya conocemos. Esta regla nos permite simplificar un poco el proceso. Más que nada porque cuando nosotros hacemos la fórmula directamente, es muy posible que se nos olvide alguna de las partes del procedimiento. Entonces, de esta fórmula podemos obtener más fácilmente el resultado sin que se nos queden pasos intermedios olvidados. Vamos a ver un ejemplo para que nos quede un poquito más claro, ¿sí? Y el ejercicio dice obtener la derivada de la siguiente función. Y tenemos que y es igual a 5x cuarta menos 6x cúbica más 5. Todo este polinomio, este trinomio, elevado a la quinta potencia. Y entonces vemos, no es tan complicado. Sabemos que tenemos una variable, que es todo el polinomio que está dentro del paréntesis, que está elevado a una potencia. ¿Verdad? Y por supuesto que lo podemos derivar directamente. Pero vamos a ver qué sucede aplicando la regla de la cadena. Bueno, observamos que tenemos el polinomio elevado a la potencia, o sea que y es una variable u elevada a la quinta potencia, y que u sería el valor de lo que está dentro del paréntesis, es decir, el trinomio 5x cuarta menos 6x cúbica más x, ¿verdad? Entonces, utilizando la regla de la cadena, mi fórmula dice que para obtener la derivada de y con respecto de x, primero tengo que obtener dy en du y después obtener du en dx. Entonces es lo que necesitamos calcular, ¿verdad? Ambas derivadas. Entonces, si y es u a la quinta, pues entonces fácilmente su derivada sería 5u a la cuarta, ¿verdad? Con las reglas de b a la n que ya conocemos. Y si u es 5x cuarta menos 6x cúbica más x, su derivada con respecto de x, pues sería fácilmente 20x cúbica menos 18x cuadrada más 1. ¿Sí? Entonces aquí no hemos visto nada diferente, ¿sí? Entonces vamos a aplicar la regla de la cadena, ¿verdad? Formando ya la fórmula, dice que la derivada de y con respecto de x va a ser dy en du por du en dx, ¿no? Que ya obtuvimos previamente. Entonces, dy ya dijimos, la derivada de y con respecto de u es 5u a la cuarta y la derivada de u con respecto de x, pues 20x cúbica menos 18x cuadrada más 1, ¿no?
Entonces vamos a sustituir en la fórmula de la regla de la cadena, ¿no? Entonces dice que la derivada de y con respecto de x va a ser el producto de estas dos derivadas. 5u a la cuarta y 20x cúbica menos 18x cuadrada más 1. ¿Sí? Entonces, pero u sabemos que es lo que estaba adentro del paréntesis original en la función primaria. Entonces nos quedaría 5 por ese paréntesis, ese trinomio, elevado a la cuarta y multiplicado por la derivada, ese otro trinomio que tenemos ahí. Ahora aquí es muy importante, el primer paréntesis no lo podemos tocar porque es un trinomio elevado a una potencia, en este caso a la cuarta. Si queremos hacer las multiplicaciones, tenemos que elevar primero ese trinomio a la cuarta potencia. Si no hacemos esa elevación a la cuarta potencia, no podemos tocar lo que está ahí adentro. Entonces aquí la única operación que podemos hacer es que el 5 multiplique a los tres términos del paréntesis, del segundo paréntesis, que en este caso sería el 5 por el 20, me da la 100x cúbica, 5 por menos 18 nos daría menos 90x cuadrada, y 5 por 1 nos daría 5. El primer paréntesis quedaría entonces relegado a una segunda posición y queda exactamente igual. Ese no sufrió ninguna modificación. ¿Sí? Bien, vamos a ver otro ejemplo. Y para esto vamos al libro. En la página 108 de nuestro libro de cálculo diferencial, vamos a ver el ejemplo número 12. Y el ejemplo dice, obtener la derivada de la siguiente función. Y igual a menos 3x cuadrada más 1 elevado a la décima potencia. ¿Sí? Aquí aparentemente no tendría muchas complicaciones, es solamente un binomio, pero está elevado precisamente a la décima potencia, lo que podría llegar a complicar un poquito el desarrollo del ejercicio. Entonces observamos que tenemos de nuevo un polinomio elevado a una potencia, o sea que pues para nosotros lleva a ser una función de u, que es u elevada a la 10, y que el valor de u sería menos 3x cuadrada más 1. ¿Sí? Entonces, si vamos a utilizar la regla de la cadena, pues necesitamos calcular de y en du y de u en dx. Entonces, si y es igual a u a la 10, su derivada sería 3 segundos para que lo escribas en tu cuaderno. Efectivamente, la derivada de y con respecto de u es 10u a la 9. Y si u es menos 3x cuadrada más 1, ¿cuánto valdría su derivada? A ver, 5, 4, 3, 2, 1. Efectivamente, la derivada de u con respecto de x sería menos 6x. Vamos a armar la fórmula ahora entonces. Ya tenemos nuestra regla de la cadena y vamos a multiplicar las dos derivadas que acabamos de obtener. 10u a la 9 por menos 6x. Entonces, si sustituimos el valor de u, me quedaría que es 10 que multiplica a menos 3x cuadrada más 1 elevado a la 9 multiplicado por la otra derivada que es menos 6x. De nuevo, el primer paréntesis está elevado a una potencia, por lo tanto los elementos del binomio que tenemos dentro de ese paréntesis son intocables, en tanto no desarrollemos ese binomio. Y solamente podemos multiplicar el 10 por la derivada que está en el segundo paréntesis, que es menos 6x. Y menos 6 por 10 nos da menos 60x, que multiplica a menos 3x cuadrada más 1 elevado a la novena potencia. Y ese sería nuestro resultado final. Muchas gracias. Podemos encontrar más ayuda ahí en el libro, en la misma página 108. Y de hecho, de ahí vienen los ejercicios.